Mi padre invitó a un extraño a mi boda. Lo sentó en la segunda fila y se fue antes de que arrojara el ramo. Estaba parada en la parte superior del pasillo en Ash Grove Vineyard. Mis manos aún temblaban por la ceremonia cuando noté la silla vacía donde debería haber estado mi padre. Thomas Everhart Waitham no extrañaba las cosas. No faltó a las reuniones de la junta. No se perdió el memorial de mi madre, y ciertamente no se perdió la boda de su única hija. Pero allí estaba su asiento, con un cardigan cubierto por la parte trasera como si quisiera regresar, y sin señales de él en ninguna parte entre los 200 invitados que seguían aplaudiendo bajo las luces de cuerda. El hombre al lado de su silla vacía era la única persona en toda esa tienda que no reconocí. De cabello plateado, tal vez de 70 años, vestido con un traje pasado de moda hace una década, con las manos cruzadas como si estuviera en un funeral en lugar de en una boda. Mi nuevo esposo, Daniel Prescott, me apretó la mano y me preguntó si lo conocía. No lo hice. Tampoco lo hicieron mi tía, mis primos, ni la asistente de mucho tiempo de mi padre, Marjorie, quien había organizado la lista de invitados ella misma, y juró de arriba a abajo que mi padre le había agregado exactamente un nombre 3 semanas antes de la boda, sin explicación adjunta. Walter Coates. Quiero decirte que lo dejé pasar esa noche, que bailé y sonreí y no volví a pensar en ello hasta la mañana. No lo hice, no estoy construido de esa manera. Dirijo operaciones para Whitcomb Manufacturing, una empresa que mi padre construyó a partir de una sola fábrica textil hasta convertirse en una empresa que emplea a 400 personas en 2 estados. Y no conseguí ese trabajo ignorando los hilos sueltos. Entonces, mientras mi nuevo esposo dormía a mi lado en nuestra suite esa noche, me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y escribí todo lo que recordaba sobre Walter Coates. La forma en que había visto la silla vacía de mi padre en lugar de la pista de baile. La forma en que se había ido sin decirle una palabra a nadie, 20 minutos después de que lo hiciera mi padre. A la mañana siguiente, supe que mi padre se había registrado en Ridgeview Memorial la noche anterior, solo sin decírselo a nadie, usando un servicio de automóviles en lugar de su conductor para que no se le rastreara hasta él. Dolores en el pecho, dijeron estables, pero lo mantenían en observación. Cuando llegué al hospital y le pregunté sin rodeos quién era Walter Coates, mi padre me miró de la forma en que solía mirar los contratos difíciles, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podría soportar la situación. Un viejo socio comercial, dijo, desde antes de que nacieras. Dejé eso reposar exactamente un día antes de comenzar a investigar, porque aprendí en 11 años de dirigir esa empresa que un viejo socio comercial es el tipo de oración que usan los hombres cuando se refieren a un hombre al que hice daño. No volví a enfrentarme a mi padre. Contraté a David Okonkwo, un investigador forense que había utilizado 2 veces antes para auditorías de proveedores, y le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre Walter Coates y los primeros años de fabricación de Whitcomb, cuando todavía se llamaba Coates y Whitcomb Textiles. Le tomó 3 semanas y me costó $11,000. Y lo que encontró reorganizó todo lo que creía saber sobre mi padre. En 1996, Coates y Whitcomb Textiles llevaban 2 años sin colapsar, ahogándose con un lote de envíos de tintes contaminados que le habían costado a la empresa casi $400,000 y amenazaban con acabar con ella por completo. Una auditoría interna en ese momento atribuyó el desastre a Walter Coates, el socio 50-50 de mi padre, por aprobar al proveedor sin la debida investigación. Walter perdió su mitad de la compañía en el acuerdo, perdió su casa 18 meses después y, para 1999, se declaró en bancarrota personal. Mi padre mantuvo la empresa, le cambió el nombre y construyó la versión en la que crecí, enterrada en 300 páginas de correspondencia antigua que David sacó de una subasta en una instalación de almacenamiento. Encontré la parte que mi padre nunca le había contado a nadie.
El cargamento contaminado no había sido un error de Walter en absoluto. Mi padre lo había aprobado con una firma que, comparada letra por letra con otros 12 documentos de ese año, no coincidía con la letra de Walter en ningún otro lugar. Mi padre había dejado que su pareja asumiera la culpa por una decisión que él mismo tomó porque Walter era soltero y aún no tenía hijos. Y mi padre tenía una hija de 6 meses y una esposa que se recuperaban de un parto difícil. Y se dijo a sí mismo en ese momento que tenía más que perder. No lo confronté con nada de esto de inmediato. Quiero ser honesto al respecto porque sería fácil decirte que irrumpí en esa habitación del hospital y exigí respuestas. No lo hice. He visto suficientes empresas familiares destrozarse por el momento emocional para saberlo mejor. Mi padre se estaba recuperando de un evento cardíaco. Walter Coates había venido a la boda y se fue en silencio sin pedirle nada a nadie, fuera lo que fuera. Había esperado 30 años. Podría esperar 3 semanas más hasta que mi padre tuviera la fuerza suficiente para responder por ello y hasta que entendiera exactamente qué iba a hacer con lo que sabía. Lo que hice en esas 3 semanas fue encontrar a Walter Coates yo mismo. Vivía en una casa modesta a las afueras de Millbrook. Tenía 71 años. Trabajaba a tiempo parcial en una ferretería porque su pensión de un trabajo en un molino nunca se recuperó por completo de los 4 años que perdió reconstruyendo su vida a los 40. No estaba enojado cuando aparecí en su porche. Casi se sintió aliviado. Me dijo que mi padre le había estado enviando dinero en silencio durante casi 20 años. Pequeñas cantidades, nunca suficientes para deshacer lo sucedido. Siempre fue suficiente para que Walter entendiera que era culpa de dinero y no generosidad. Había sido invitado a la boda, dijo, porque mi padre finalmente había decidido que era hora de que Walter conociera a la hija a la que había construido su segunda oportunidad protegiendo. Volví al hospital el martes siguiente una vez que mi padre estaba en casa y estable, y le conté todo lo que había encontrado. No alcé la voz. Puse los documentos en la mesa de su cocina, las comparaciones de escritura a mano, la auditoría anterior, el informe de David, y vi cómo 30 años de cuidadoso silencio abandonaban la cara de mi padre de una vez. Tenía miedo, dijo, de que si decía la verdad, perdería la compañía y los perdería a los dos. No perdiste la compañía, dije. Acabas de hacer que alguien más pague por ello. Ese debería haber sido el final, resuelto en silencio entre nosotros 3. No fue porque mi prima Denise, que había estado administrando nuestra oficina de distribución de Millbrook durante 6 años, y de quien luego supe que había estado desviando silenciosamente el inventario a través de órdenes de devolución falsificadas durante al menos 3 de ellas, entró en pánico en el momento en que escuchó mencionar el nombre de Walter Coates en una cena familiar. Ella asumió erróneamente que su reaparición significaba que se avecinaba una auditoría externa para toda la empresa, incluida la suya. Entonces, ella hizo lo que a menudo hace la gente asustada con algo que ocultar. Ella fue a un reportero de negocios local y enmarcó la historia ella misma primero, con la esperanza de controlarla. Walter Coates, fundador agraviado, regresa para enfrentarse a la familia que lo destruyó. Ella apareció en mi oficina 3 días después de que se publicara el artículo, furioso porque no le había advertido, aunque, por supuesto, no sabía que había algo de lo que advertirle hasta que mi propia auditoría de Millbrook reveló las discrepancias en la orden de devolución mientras rastreaba el papeleo antiguo de Walter. «Deberías agradecerme», dijo ella, con los brazos cruzados en la puerta de mi casa. «Me adelanté a esto antes de que nos enterrara. Te adelantaste a tu propio robo antes de que lo encontrara», dije. «Eso es diferente». Primero intentó amenazas, luego lágrimas, luego una extraña y frágil ternura, recordándome que había cambiado mis pañales cuando era bebé, que la familia no le hacía esto a la familia.
La dejé terminar. Luego le dije que el informe forense sobre las devoluciones de Millbrook ya estaba con nuestro asesor general y que tenía hasta el viernes para renunciar o ser procesada. Ella se fue sin decir una palabra más. Las consecuencias se movieron más rápido de lo que esperaba. Denise renunció a la semana. 2 empleados que había reclutado en el plan la siguieron silenciosamente por la puerta una vez que entendieron que la evidencia no desaparecería. Mi padre, una vez que estuvo lo suficientemente bien, voló a Millbrook él mismo. Se sentó frente a Walter Coates en esa misma pequeña cocina y le ofreció algo que el dinero por sí solo nunca podría tener: una corrección pública del registro, un puesto en el consejo asesor de la compañía y un porcentaje de propiedad que debería haberle pertenecido hace 3 décadas. Walter no se lo llevó todo. Asumió la corrección y un modesto papel de asesor, y le dijo amablemente a mi padre que no necesitaba recomprar lo que el tiempo ya les había costado a ambos. En cambio, lo que quería era más pequeño. A veces quería venir a cenar. Quería saber sobre la hija que mi padre había construido su segundo acto en torno a la protección. 6 meses después, en una pequeña cena para conmemorar el cambio de marca de la empresa hacia la transparencia, mi padre se puso de pie frente a los empleados que se habían quedado y la familia que había sobrevivido intacta al año. Y esta vez presentó a Walter Coates adecuadamente, no como un antiguo socio comercial, sino como el hombre al que le debía la segunda oportunidad de su empresa. Walter se sentó exactamente donde se había sentado en mi boda, en segunda fila, con las manos cruzadas, excepto que esta vez se quedó hasta el final. Todavía tengo la fotografía de esa cena, la mano de mi padre en el hombro de Walter, ambos finalmente mirando la misma versión de la verdad. Ahora está en mi escritorio junto a la foto de la boda, donde la silla vacía todavía es visible si sabes dónde mirar. Guardo ambos, porque nunca quiero olvidar lo cerca que estuvimos de dejar que un silencio de 30 años sobreviviera a cada uno de